estudios de farmacología? Exacto. Logos, estudio. Fármaco es una sustancia química, ¿sí? Pero nosotros nos ocupamos entonces del estudio de estas sustancias y el efecto que van a tener estas sustancias sobre un organismo. ¿Qué tipo de efectos puede tener una sustancia química en un organismo? ¿Ya? Puede tener un efecto beneficioso y otro también podría tener un efecto tóxico si es que no se administra de forma adecuada, ¿no? Muy bien. Entonces yo les voy a preguntar, ¿qué es exactamente un fármaco y qué es un medicamento? ¿Qué diferencia hay entre estos dos términos? ¿O no hay ninguno? El fármaco, digamos, va a ser cualquier sustancia, puede ser activa, que afecte al organismo, y el medicamento va a ser como que puede ser un fármaco como tal o un conjunto de fármacos. ¿Ya? ¿Alguien más? Pues el fármaco es una composición química de cualquier etiología, un medicamento es una sustancia ya modificada para el organismo para un efecto beneficioso. Eso. Los dos estamos bien. El fármaco es cualquier sustancia química que pueda tener un efecto en el organismo, ¿sí? Puede que sea beneficioso, puede que sea tóxico, puede que sea un efecto adverso, ¿sí? Mientras que el medicamento es un fármaco, pero que lo utilizamos en nuestro beneficio, ¿sí? Es decir, que vamos a utilizar a esta sustancia química para producir un efecto favorable en un organismo, ¿sí? Es decir, que vamos a utilizar este medicamento para tratar patologías, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué tal si tenemos un paciente que tiene asma? ¿Qué sucede en el asma en los bronquios? ¿Qué más? Tenemos un bronquio de calibre normal y tenemos el bronquio de un paciente con una crisis asmática, ¿sí? Claramente el diámetro está reducido. ¿Qué más pasa? Porque esto es parte de una respuesta inflamatoria, ¿verdad? Que generalmente se produce frente a un alergeno, en el caso de un asmático. ¿Qué más pasa? ¿Qué hace la respuesta inflamatoria para eliminar ese alergeno? Fagocitar. ¿Cómo? Sí destruyen a los agentes agresores ¿Ya? y de este modo mientras se están destruyendo es cuando se inflama, cuando sucede el proceso de inflamación. Muy bien. Su compañero nos está hablando de la fagocitosis, ¿no? Es otra parte de la respuesta inflamatoria. Dentro de la respuesta inflamatoria vamos a tener un gran flujo de mediadores químicos. Estos mediadores químicos son los que van a provocar esta broncoconstricción. Punto número 1. Punto número 2, lo que decía su compañera, tiene que haber este proceso de fagocitosis. ¿Eso qué significa? Que va a haber un incremento en la celularidad. ¿No es cierto? Van a venir un montón de células inflamatorias para eliminar a ese alergeno. Además, va a haber lo que es una producción de moco. Se produce moco ¿para qué? Para eliminar. Exacto. Para eliminar. El moco va a atrapar a cualquiera de esas sustancias que están produciendo este efecto y va a tratar de eliminarlo a través de la tos, ¿no es cierto? Tenemos diferentes mecanismos de defensa. Este moco, esta inflamación, nosotros tenemos que parar. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de que esto siga, de que esto proceda? ¿Qué le va a pasar a mi paciente? Está tosiendo y va a botar flemas, ¿qué más? La respiración se va a ver afectada. Exacto. Tenemos lo que es una alteración 1. Si se dan cuenta,
mecánico, una alteración de la perfusión. ¿Sí? Si hay una alteración de la perfusión, hay una alteración de la relación ventilación, perfusión. ¿Qué significa? Que no hay un buen intercambio gaseoso. ¿Qué pasa si no hay intercambio gaseoso? Ya, el paciente no va a respirar bien. No hay sangre oxigenada. No hay sangre oxigenada suficiente, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar con los órganos? Primero van a perder su función. Muy bien. Isquemia, necrosis, ¿sí? Y esto puede afectar a los órganos diana. ¿Cuáles son los órganos diana? Corazón, cerebro, riñones, ¿no es cierto? Este paciente, en otras palabras, se puede morir, ¿sí? ¿Qué voy a hacer yo? Le voy a dar un fármaco y voy a llamar a un médico capacitado. Pero, ¿qué van a hacer los fármacos? ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo resolverían este problema? Quizás un antiinflamatorio. Muy bien. Número uno, estamos viendo que un gran problema es la inflamación, ¿sí? Esa inflamación está exagerando, ha entrado una partícula de polen, ¿qué le pasa? ¿No? Entonces vamos a utilizar antiinflamatorios. Parte de estos mediadores químicos es la histamina. Podemos utilizar antihistaminas. ¿Qué más? ¿Qué más harían ustedes? Con la inflamación vamos a mejorar perfecto. Con los antihistamínicos vamos a eliminar principalmente la secreción de moco. Pero ese bronquio sigue contraído. Broncodilatadores. Vamos a utilizar broncodilatadores. Además, los broncodilatadores vamos a ver que pueden tener también un efecto que se llama broncoprotector. ¿Qué creen que sea broncoprotector? Que protege de que, digamos, las paredes al momento de coser no se, digamos, se dañan. Más o menos. Por ahí vamos. ¿Qué pasa? Porque lo que tú mencionas es lo que nos va a llevar a la época, ¿no es cierto? Cuando existe un proceso inflamatorio crónico, empieza a activarse la cascada de coagulación y con la cascada de coagulación viene la fibrina y el reemplazo del tejido. Reemplazamos esto por un tejido cicatricial y ya no vuelve a ser nunca más lo que era. Y esto pierde de manera definitiva su funcionalidad, ¿sí? Broncoprotector vamos a ver, por ejemplo, que además de que va a ayudar a que este bronquio se dilate, va a evitar a que le haga caso a los nuevos estímulos, ¿sí? Porque yo estoy controlando esta sintomatología, estoy controlando esta inflamación, pero no estoy controlando que el alergeno siga dentro del organismo. Tarde o temprano se va a ir eliminando, pero eso puede tomar un proceso hasta de 24 a 48 horas. Dentro de esas 24 a 48 horas, yo no solamente tengo que evitar que esto se forme, sino que tengo que evitar que vuelva a pasar. Porque acuérdense que los fármacos, como ha mencionado su compañero, ingresan, se distribuyen, se metabolizan y se excretan, ¿sí? ¿Cuánto tiempo puede que dure un broncodilatador? ¿Qué tal si le doy uno que dura 6 horas y no le doy más? ¿Qué va a pasar a las 6 horas? Va a volver. Otra vez va a volver a pasar. Entonces hay que darle un cierto tiempo para mantener la sensibilidad del fármaco. Ahí entra la dosis, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, anatomía, fisiología, fisiopatología, ¿sí? Y con todo eso hemos encontrado la respuesta. Entonces, cuando yo les digo el broncodilatador, este es el efecto, si ustedes entienden esto entra así de fácil, ¿sí? Pero si no sabemos esto, nos va a costar un poquito más, ¿sí? Entonces, utilizamos un medicamento en nuestro beneficio, ¿sí? Para evitar complicaciones, evitar la muerte de mi paciente, mejorar una patología crónica y mejorar el estilo de vida de un paciente, ¿sí?
medicamentos para nosotros son aquellos fármacos que los vamos a utilizar con un efecto benéfico, ¿sí? O beneficioso. Muy bien. Entonces, además de tomar en cuenta lo que es un fármaco, lo que es un medicamento, vamos a recordar otros conceptos. Su compañero nos hablaba de la farmacodinámica y la farmacocinética. Son unas de las ramas de la farmacología, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? A ver si ya saben lo que es más o menos farmacodinámica y farmacocinética, ¿en qué nos ayuda esto a nosotros en nuestra vida como profesionales? ¿O es mejor aprender de memoria y decir todas las fiebres, paracetamol, ibuprofeno, metamizol? ¿Qué utilidad le ven ustedes a estas dos? Puede ser que para saber cómo es que el medicamento va a actuar en el cuerpo de la persona, en este caso de la persona que está enferma, ¿no? Y también lo contrario es cómo es que el cuerpo reacciona ante el medicamento. Muy bien. Vamos a seguir con el ejemplo de nuestro paciente con asma, ¿sí? Parte de estos dos es conocer el mecanismo de acción, ¿sí? Hay una pregunta que hacían en el internet a modo de broma y decía, ¿cómo es que sabe el paracetamol dónde me duele? ¿Cómo sabe el paracetamol? ¿Cómo lo hace? Receptores. Bueno, en primer lugar, el paracetamol no sabe nada, ¿sí? Porque el paracetamol no piensa. Pero el paracetamol obedece a leyes físicas, obedece a leyes químicas, ¿sí? Por eso les decía que tenemos que saber de fisiología y de bioquímica, ¿sí? Por ejemplo, hemos utilizado un broncodilatador. Uno de los broncodilatadores más utilizados es un salbutamol, ¿sí? El salbutamol es un beta-2 adrenérgico, ¿sí? ¿Qué significa beta-2 adrenérgico? Según lo que es una escala viciosa. Hay beta-1 y beta-2, porque también hay, y algunos son para contracciones y otros son dilatadores. Si estaba hablando sobre beta-2, estaba hablando de un dilatador. ¿Qué es beta-1? ¿O qué es beta-2? Son receptores, ¿sí? ¿Cuáles son los receptores del sistema adrenérgico? Tenemos receptores alfa y receptores beta. Estos receptores significa que son los que van a interactuar con mi medicamento, ¿sí? Quiere decir que este medicamento, ustedes han hablado, que en el caso del aerosol es en inhalación, ¿no es cierto? Al inhalarlo, este va a entrar a las vías aéreas, al ingresar a las vías aéreas, ¿qué? Si es un beta-2 adrenérgico, ¿qué significa? Que va a buscar o va a tener afinidad por este tipo de receptores, ¿sí? Mi salbutamol va a tener afinidad por este tipo de receptores. Es como cuando, por ejemplo, ustedes están en un nuevo grupo, no saben quiénes de sus compañeros anteriores están en este grupo o si hay puros nuevos, ustedes no saben. Entonces, digamos que llegan al grupo, entran al aula y ven a 4 desconocidos, a un medio conocido y a uno que es su amigo. ¿Dónde se van a sentar? Con su amigo, ¿no es cierto? Eso es tener afinidad, ¿sí?
Es un tipo de relación que tiene el fármaco con el receptor. Es lo que por años se ha investigado para poder hacer un fármaco que sea selectivo con este tipo de receptores, ¿sí? Entonces, el salbutamol no es que sepa a dónde tiene que ir, es que ha sido creado para tener afinidad por este receptor, ¿sí? ¿Por qué? Porque su trabajo es aquí. Su trabajo es estimular a este receptor porque es un agonista, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer que el bronquio se dilate y se deje de contraer, ¿sí? Entonces, lo que acabamos de hablar es la distribución, ¿sí? Y la afinidad para formar el complejo fármaco-receptor. Ahora, seguimos con esto. El salbutamol no va a ser específico para el músculo bronquial. ¿Dónde más se encuentran los receptores beta 2? En el corazón. En el corazón. Y si es un beta 2 adrenérgico, ¿qué va a causar en el corazón? Taquicardia, ¿sí? Causa taquicardia, un estímulo a las fibras musculares, y por eso es que tenemos como efecto adverso la taquicardia en el salbutamol, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que es, porque estimula, agoniza a los receptores beta, ¿sí? Que también se encuentran en las fibras musculares cardíacas y lastimosamente aumentamos la frecuencia cardíaca. Así que le decimos al paciente, va a utilizar su salbutamol, no se asuste si siente palpitaciones o agitación, es el efecto secundario de mi salbutamol, ¿sí? Entonces, aquí nos interesa todo sobre el fármaco. Si yo no sé cómo se libera, si yo no sé dónde se va a distribuir, ¿sí? Si yo no sé cómo es que se va a metabolizar, no voy a entender sus efectos adversos y mucho menos su efecto normal, ¿sí? Por eso nos sirve mucho la farmacocinética y la farmacodinámica. Ahora, ¿qué pasa si este salbutamol yo les dijera que es exclusivo de excreción renal? ¿Creen que puedo utilizarlo de igual manera en un paciente con una función renal normal que con un paciente en una función renal reducida? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no lo excreta adecuadamente, esto se puede volver tóxico, ¿sí? Se puede volver tóxico. Entonces, nuevamente, necesito saber cómo se administra, cómo se va a distribuir, cómo se va a excretar. Hablando de lo que es la distribución, tenemos lo que se conocen como factores fisiológicos que alteran la distribución y la metabolización de los fármacos. Hablando de distribución, ¿qué tal si les digo que este fármaco es capaz de atravesar una barrera muy importante en un estado fisiológico de la mujer? ¿De qué creen que estoy hablando? Un estado fisiológico exclusivo de la mujer. El embarazo. ¿Qué barrera puede atravesar en el embarazo? Hematoplacentaria, ¿sí? ¿Qué significa que atraviese la barrera hematoplacentaria? ¿Cómo le va a afectar? Exactamente igual, estamos hablando del salbutamol, igual le va a causar una taquicardia fetal, ¿sí? Entonces ese efecto puede ser bueno, puede ser malo. ¿Qué tal si es un bebecito que tiene alteraciones cardíacas que están esperando a que nazca para poder operarlo? ¿Creen que puede exigirle a su corazoncito? No sería lo ideal, ¿no? Entonces son consideraciones que yo tengo que tomar en cuenta. Ahora, ¿por qué hay fármacos que pueden atravesar la barrera hematoplacentaria o la barrera cefálica? ¿Cómo es que algunos pueden y otros no? Puede ser. Ya, un punto importante son los receptores con los que interactúan. Pero,
¿Qué tal si yo te digo que aquí es donde tienes que llegar? Afuera estás en el ascensor, pero la puerta está cerrada, con llave. Aquí está tu receptor. Es por el tamaño. Por el tipo de transporte. Una parte puede ser las características físicas del fármaco, ¿sí? Y dentro de las características físicas está el tamaño, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué pasa si la puerta está cerrada y bueno, el que está afuera toca la puerta y me dice, por favor, ¿puede entrar? Sí, va por el tipo. Ya bueno, si bailas, entras. Baila y entra. ¿Qué acaba de pasar ahí? Estaba cerrada la puerta y nadie podía entrar. Ha cumplido Los tipos de transporte. Ha cumplido un requisito. Exacto. ¿Cuáles son esos requisitos para atravesar estas barreras? ¿Qué requisitos hay para atravesar? La constante. La liposolubilidad, la hidrosolubilidad. ¿Qué más? La carga iónica. ¿No es cierto? Y han hablado también del tamaño, ¿sí? Además, su ¿qué es eso? Si es ácido, si es básico, si tiene preferencia por los medios ácidos y por los medios básicos, ¿no es cierto? En el caso de las cargas iónicas, ¿qué receptores conocen que funcionan con cargas iónicas? Sodio, potasio, calcio, ¿no? Los tres súper importantes igual en el corazón. ¿Cómo funcionan estas cargas iónicas? Por ejemplo, tengo aquí un receptor. Este receptor de manera extracelular es positivo. ¿A quién va a dejar pasar? Va a venir aquí uno que tiene carga positiva. ¿Pasa o no pasa? Dice que no, dice que sí. Más con más no se llevan, se repelen, ¿no es cierto? Y si viene uno negativo, sí va a pasar, no iba a pasar muy bien, ¿sí? Porque más y menos se llevan bien. Entonces vamos a ver que algunos fármacos tienen estas características para atravesar ciertos receptores, mientras que otros fármacos tienen estas otras características para atravesar otro tipo de receptores. Y ahí viene la especificidad, ¿sí? Y ahí tienen la diferencia entre afinidad y especificidad. Uno va a ser característica del fármaco y el otro va a ser característica del receptor, ¿sí? En el ejemplo que les daba de que ustedes entran y escogen a su amigo, ¿qué tal si su amigo no los considera tan amigo como ustedes ahí? Va a haber un recreo, se va a salir y se va a entrar y se va a ir a otro lado, ¿sí? Es un ejemplo. No lloren. Sus amigos no harían eso. ¿Ya? Entonces, uno va a depender del fármaco y el otro va a depender del receptor, especificidad y afinidad, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, si bien son palabras que a veces no las entendemos bien, todo lo que esto compromete significa mucho dentro del fármaco. Van a ver ustedes dentro de sus prácticas que muchas veces los fármacos son dados así, de memoria, ¿sí? Muchas veces no se conocen sus efectos adversos, no conocen las dosis máximas, las dosis tóxicas, ¿sí? Y eso puede ser un riesgo. Viendo esto de las dosis, hay una curvita que se llama la curva de dosis-efecto, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que era la concentración mínima? Mínima eficaz. ¿Se acuerdan lo que era la concentración máxima? ¿Se acuerdan lo que es una concentración tóxica? ¿Qué diferencia hay a ver entre estas tres? Es el nivel de la cantidad de medicamentos suministrados.
administrado. Según la pendiente y la potencia de la dosis y la escala, puede ver desde un punto umbral hasta un punto máximo. O sea, lo que se receta, lo más común, por ejemplo, la amoxicilina, ¿Ya? lo recetan 1 gramo cada 8 horas. Máximo se puede tomar, o sea, 3 veces al día, pero se puede tomar máximo 4 veces al día. Como máximo eso nos va a llevar a un punto máximo, pero pasado a esos 4 gramos, entonces estamos llevando a un punto ya tóxico, ¿no?, para el organismo, así causando efectos adversos. Muy bien. Lo que nos explica entonces su compañero con el ejemplo de la amoxicilina es que tenemos una concentración, es decir, una cantidad del fármaco que va a ser efectiva para tener un efecto beneficioso. Él está dando el ejemplo de darle 500 miligramos cada 8 horas. Con esos 500 miligramos cada 8 horas vamos a conseguir el efecto de matar a las bacterias con la amoxicilina, ¿sí? Estamos hablando de que le podemos dar hasta 4 gramos al día, ¿sí? Estamos manejando esta franjita. Estamos sobrepasando la concentración mínima y nos estamos moviendo un poquito más antes de llegar, o que es a llegar a la dosis máxima, ¿sí? ¿Esto para qué? A veces en algunas infecciones necesitamos un efecto más fuerte, ¿sí? Con la mínima no va a ser suficiente, así que aumentamos la dosis para tener un efecto más rápido, más eficaz, ¿sí? ¿Qué pasa si sobrepaso la dosis o la concentración máxima? Ingreso a la dosis tóxica, lo que nos lleva a preguntarnos ¿qué es tóxico? ¿Por qué le tengo miedo a que sea tóxico? Porque es dañino y puede causar hasta la muerte. ¿Perdón? No se puede eliminar, o sea, se va a quedar en el cuerpo ¿Ya? y va a hacer que los sistemas fallen. ¿Ya? ¿Y? También puede causar efectos nocivos. ¿Ya? ¿Qué decías, perdón? ¿Tú estabas hablando? ¿Quién está hablando? No, Yo estaba diciendo que como va a ser algo tóxico, en vez de ayudar al cuerpo, más bien va a producir daños, efectos adversos, ¿no? E incluso podría llegar hasta la muerte del paciente. ¿Ya? ¿Qué diferencia existe entonces entre un efecto tóxico, un efecto adverso y un efecto secundario? ¿O son lo mismo? Creo que el secundario es desesperado. El secundario puede ser dado en algunos casos específicos de personas que puedan reaccionar de diferente manera al medicamento. Por ejemplo, hay personas que son alérgicas a la amoxicilina. ¿Ya? Eso sería un efecto secundario. Y adverso sería que el medicamento no ha cumplido su función de la manera correcta, ya sea por un problema en su estructura, o sea, no se ha fabricado de la manera. ¿Ya? Y el tóxico tendría que ser a la sobredosis. Ok. Vamos a volver a nuestro ejemplo del salbutamol, ¿sí? Le hemos dado su dosis de salbutamol, la dosis que le corresponde, la dosis adecuada para este paciente. Le hemos dado un puff cada 12 horas, ¿sí? Pero el paciente presenta palpitaciones. ¿Eso lo considerarían un efecto adverso, un efecto secundario o un efecto tóxico? Secundario. Muy bien. Y si les digo que el paciente se ha equivocado, ha escuchado mal, y en vez de recibir una dosis, un puff cada 12 horas, se está haciendo un puff cada 2 horas, y viene con una taquicardia de campeonato, un efecto tóxico, ¿sí? Generalmente cuando hablamos de lo que es tóxico es cuando sobrepasamos la dosis máxima. Cuando hablamos de un efecto secundario, es un efecto esperable de mi fármaco. ¿Por qué? Porque ese fármaco no solo hace efecto en un lugar, en un receptor, hace efecto en otros receptores, en otros lugares del cuerpo, y podemos esperar náuseas, vómitos, cefalea, taquicardia, ¿sí? Pero mi paciente con una cefalea no se va a morir, ¿no es cierto?
Pero un efecto adverso va en contra del efecto benéfico, ¿sí? El caso de que el paciente tenga además un efecto beneficioso, de que se le esté broncodilatando, está empezando a presentar taquicardia. Si ese paciente tiene una cardiopatía, puede ser un efecto adverso, ¿sí? Porque en ese paciente yo debería pensar 3 veces antes de darle este fármaco, ¿sí? Porque puedo provocar algo muy grave en este paciente que puede incluso comprometer su vida, ¿sí? Entonces ahí está la diferencia entre efectos tóxicos, efectos adversos y efectos secundarios, ¿sí? Yo necesito saber esto, porque qué tal si mi paciente tiene esta patología, pero yo digo, a mí me han enseñado que el salbutamol es para la crisis asmática. Denle salbutamol. Puedo causar un problema muy serio en mi paciente, ¿sí? Entonces yo necesito conocer esto de los fármacos que voy a utilizar, ¿sí? Ninguna sustancia, esto se aprende en toxicología, ninguna sustancia es inocua, ¿sí? Ninguna. Todas las sustancias pueden causar un efecto dependiendo de la dosis que sea tóxica, ¿sí? En otras palabras, Paracelso nos dice, todo es veneno, nada es veneno. Depende de qué? De la dosis, ¿sí? Esto nos puede servir de otra manera. Como ha mencionado su compañero en el ejemplo de la amoxicilina, el hecho de que yo conozca sus concentraciones mínimas, máximas y tóxicas me permite hacer juegos con las dosis, juegos con las horas en las que puedo dar. A un paciente puede que le dé el mismo fármaco 3 veces al día y a otro solamente 2. ¿Por qué? Porque sé que para ese paciente la dosis de 2 veces al día va a ser suficiente, mientras que para el otro incluso voy a necesitar el doble de la dosis dependiendo del grado de la infección que tenga, ¿sí? Entonces yo necesito que ustedes entiendan la importancia de conocer esto que parece bien teórico, pero como pueden ver no es nada teórico, ¿sí? Es totalmente aplicable, ¿sí? ¿Para qué? Para que una vez que ustedes entiendan esto no aprendan de memoria, porque aprender de memoria es olvidarse después del examen. Ustedes tienen que acordarse de esto toda su vida, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Qué? Doctora, Sí. ¿qué libro vamos a utilizar? El libro de Jesús Flores y el libro de Goodman y Gilman, cualquiera de los dos. ¿Ya? Farmacología de Jesús Flores y bases farmacológicas de Goodman y Gilman. El de los dos los tengo en digital, se los voy a pasar en cuanto suenen al grupo de WhatsApp, ¿sí? Doctora, el segundo libro que puede repetir, por favor. Bases de la farmacología de Goodman y Gilman. ¿Alguna edición? Las últimas ediciones, ¿sí? Las últimas. No necesito que sea la última, pero sí por lo menos las 2, 3 últimas ediciones. Han mencionado que parte de la farmacocinética es el famoso LATME. ¿Qué significa? Liberación, absorción, difusión, metabolismo y eliminación. Excelente. Dentro de lo que es la liberación, ¿qué tipo de métodos de liberación conocen ustedes de los fármacos? Tipos de liberación. Por la orina. No, liberación. A través de gases. No, pero Liberación. Y el excipiente se libera.